Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en este espacio del podcast político. Saludo como siempre a Horacio. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Cristian? Hola a todos. Yo debo decir que estoy muy feliz por los Óscares, que no es el tema de hoy. Sin embargo, quería iniciar con este paréntesis, que es de las ocasiones muy extrañas en las que por mucho la mejor película ganó 7 Óscares. Mejor director, mejor película, mejor actor principal, mejor actor secundario, etc. Y obviamente hablo de Oppenheimer, por mucho la película más importante de estos tiempos. No te voy a dar chance de que des tu opinión poco calificada en este caso. No, yo no sé si quieres dar un comentario sobre eso. Estás vestido como árbitro de la FIFA. ¿Qué puedo decir? Porque soy la objetividad en este podcast. Sí. De Alguien la tiene que FIFA, serlo. dije, ¿eh? Nada sobre No, pues Oppenheimer. nada, Ok. no. Realmente no. Es una buena película. No me parece lo más original que haya habido entre las películas nominadas, pero es una gran película, sin duda. Bueno, hablando de originalidad, hoy vamos a hablar de una entrevista que hizo Sabina Berman en su espacio Largo Aliento con Citlali Hernández. Y yo traje algunas partes de esta conversación porque seguramente personas que nos escuchan más o menos seguido se han dado cuenta que sobre todo yo, pero también Horacio, somos muy críticos con el gobierno actual, con su, desde mi punto de vista, insisto, cinismo, mmm, contradicciones, falacias y corrupción que yo creo que también hay, aunque se trate de esconder. Y muy pocas veces me he encontrado con entrevistas en las que se trata de abordar, por lo menos de manera profunda, el tema del pragmatismo electoral por parte del gobierno actual, platicando con una de sus máximas líderes, porque Citlali Hernández, que es la entrevistada, es secretaria general de Morena, es miembro fundador de Morena, lleva años ahí, es también actualmente senadora por Morena. Es decir, que estamos hablando de un, entre comillas, cuadro, porque ella se ve así, yo no la veo así, pero esto tampoco es el tema de hoy, de que efectivamente habla por la élite burocrática de Morena, es decir, es de primera mano. Si ella lo dice, ya no es la interpretación de Julio Hernández, la mala intención, el chisme por acá, sino ella abiertamente nos va a explicar cuál es la estrategia de Morena y sobre esto vamos a conversar el día de hoy. Si te parece, vamos con el primer audio. Ok, supongo que hoy vienes muy participativo, está muy bien. Entre 60 y 70% de la gente dice que votará por Claudia Sheinbaum. En ese contexto, ¿qué necesidad de los chapulines? De los candidatos oportunistas, expriistas, expanistas o que son cuotas de jeques de Morena. ¿Para qué diablos los chapulines, Citlali? Mira, yo pienso que estamos en un contexto donde hay dos proyectos de nación. O sea, del otro lado es inconfesable. O sea, hablan de que la democracia está en riesgo, de que Andrés Manuel es un autoritario, que al país le está yendo mal. Pero en realidad hay un proyecto neoliberal muy claro que se basa en la clase política en términos de privilegios, de corrupción. Quieren volver a eso, manipulan con eso, con otros elementos. Y del otro lado el proyecto de transformación que, a pesar de que en 2018 también sumamos a mucha gente no orgánica, no natural de la izquierda, yo creo que no está desdibujado, por el contrario, se ha ido profundizando. Entonces, en ese contexto hay dos proyectos de nación. Yo pienso que es inevitable, Claudia Sheinbaum va a ser presidenta de este país, la primera mujer presidenta, pero sabemos que no es suficiente ganar el gobierno. Necesitamos tener una mayoría legislativa en el Senado, en la Cámara, ganar otras gubernaturas que nos permitan que los gobernadores no estén bloqueando con mezquindad temas como no presentarse a la mesa de seguridad o no querer profundizar el sistema de salud en esta nueva etapa que se ha implementado, o cuando hay obras de infraestructura o de desarrollo, pues que no compliquen en su mezquindad y en sus ganas de que no le vaya bien a Morena y al país, pues cualquier proyecto. En ese escenario no es suficiente que Claudia Sheinbaum sea presidenta. Bueno, como iniciación, lo que nos plantea Citlali es lo siguiente, que están los de Morena que se levantan diario trabajando por el bien del país versus los mezquinos, y creo que entraría por lo menos yo, en parte tú, quizás,
que les queremos arrebatar su esfuerzo, su convicción, su trabajo de décadas y que estamos entonces en contra de un supuesto interés homogéneo por México. O sea, me parece que lo sacó tal cual del manual del maniqueísmo, de que nada más hay dos proyectos, que además fue la primer frase que dijo, que no tuvo nada que ver con la pregunta que le hizo Sabina Berman, pero que claramente fue su llamado talking point, que quiere hacer una y otra vez repetir que hay nada más dos opciones, a favor de México o en contra de México. Y de qué lado ellos se ven, pues eso es obvio. Y con eso abre y, bueno, seguramente ahora sí quieres decir algo, ¿no? Bueno, pues totalmente parcial, ¿no? La postura de Citlali Hernández, que bueno, sí es un personaje, una personaje que ha ido ganando también relevancia. Creo que de las cosas más cercanas está el pleito que tuvo con Salinas Pliego, ¿no? Y Salinas Pliego creo que ¿Tienes la algunas estuvo citas de ese insultando. pleito, compañero? ¿Citas? O sea, algunos extractos que nos puedas compartir. No, ninguno, pero bueno, es que es de esas cosas de que se hablan hasta en los programas más de chismes que hay, ¿no? Salinas Pliego, pues sí, con una postura terriblemente discriminatoria. Y bueno, sin embargo, eso, bueno, no es nada más para mencionar pues el tipo de cosas en las que se juega a veces la relevancia de los personajes políticos. Y sin embargo, bueno, sí creo que Citlali Hernández ahorita fue nombrada parte de una de las tantas coordinaciones que hay en la campaña de Sheinbaum. Y bueno, pues creo que también que nos sorprende si está en esa posición que pues esté tan parcializada su postura, ¿no? Que bueno, sí, como dices, pues sí se ha llegado a la simplificación más grande, pensar que realmente Morena es una unidad, ¿no? Creo que eso no se puede sostener. Digo, si lo que veíamos pues en la campaña, por lo menos en la pre-campaña o pre-campaña, ya no sé ni cuál era, donde pues los dos gallos, ¿no? Por lo menos los más fuertes, Sheinbaum y Ebrard, pues crearon esa división, o sea, o bueno, no la crearon, hicieron visible cierta división dentro de propio Morena. Y que después, bueno, sin embargo, hubo una especie de control de daños donde todo mundo acabó sumado a la campaña de Sheinbaum. Pero bueno, pues vemos que realmente división pues, sí puede haber y ahí yo diría, bueno, pues el mismo chapulineo es uno de esos factores que ya desde el inicio pues son causa de una división en un partido que cada vez es más difícil, digo, de parte de alguien que haya estado pues en mínima medida entusiasmado por un cambio de poderes en el 2018, ver que pues mucho la ideología política, pues las cosas que sí tienen una validación desde cómo es la realidad en el país y en la población, que justo eran los lemas de campaña más fuertes de un partido como Morena, pues que eso sí parezca en varios momentos pasar a segundo término, ¿no? A favor de la lucha de poder y que eso sea tan visible, ¿no? Eso es lo que quizá es incómodo desde la postura de un ciudadano, que sea tan visible la lucha de poder, que bueno, también hay veces donde el ciudadano quién sabe dónde se coloca cuando pide ver en los gobernantes esa claridad de ideologías, de posturas
a favor de las causas más válidas, si realmente también como ciudadanos reproducimos muchas veces ese tipo de accesos, digo, tú no me dejarás mentir, la gente que da cursos a las juventudes de Morena y demás, y bueno, pues lo hace sin cuestionarse, ¿no? Si no está por ahí abonando justo a ese modo de operación del partido en el poder. No sé de qué hablas, pero vamos a seguir con el siguiente audio en el que Citlali nos va a explicar que lo que importa es ser competitivos. Pero también hay territorios difíciles. Hay territorios donde la competitividad sí es un tema y donde lamentablemente pues nosotros tenemos un proceso de construcción donde el reto de Morena es que en los próximos años tengamos un cuadro competitivo electoralmente en cada rincón de este país. Porque para mí es muy frustrante. Yo vengo de la base, yo me asumo profundamente de izquierda, al interior me colocan del lado radical, de los puros, ¿no? Pero hay veces que hay que tomar decisiones y que no necesariamente tenemos los perfiles más competitivos. Es el caso de Mérida, el caso de Puebla, el caso de algunos otros territorios donde en ánimo del proyecto nacional necesitamos ese tipo de decisiones priistas o panistas que nos permita potencializar el voto, que nos permita aparentemente ser más competitivos. Es decir, que todo es en función del proyecto nacional. Ahora, ella obviamente nos debe, a mí me surgió la pregunta, bueno, ¿cuál es ese proyecto nacional? Y ahorita nos lo va a explicar, según. No le ocultan su proyecto y su ideología. Nosotros somos claros, somos de izquierda, tenemos un proyecto de transformación, es superior a cualquier persona que la encabece o que la integre, pero necesitamos ganar elecciones y necesitamos ganar, como el presidente nos ha enseñado, con principios de eficacia. Y en el libro del propio presidente hace esta reflexión, él ha sido dirigente político desde hace tiempo, ¿no? Hace la reflexión de no es suficiente a veces con lo que nosotros tenemos. A veces hay que sumar de otros lados para construir una gran mayoría, porque nosotros queremos... La palabra del Señor. A veces me da miedo cómo citan los libros de AMLO casi como la Biblia, como Él nos enseñó, como el camino a seguir que Él nos abrió. ¿A poco no? Sí parece a veces una narrativa bastante religiosa, que por cierto me hizo pensar un poco en la película de Duna, que les recomiendo mucho que la vean, en la que se trata esa temática. Pero más allá de eso, no sé si tú pienses igual, pero lo único que yo entendí es que el proyecto nacional es ganar elecciones. Y eso, sí, nada más rápido, si lo pensamos en esa lógica, que es un aparato electorero que se encarga de ganar elecciones para asegurar espacios de poder, las decisiones de Morena tienen más sentido. Porque entonces efectivamente lo que importa es poner al candidato o la candidata que más posibilidades de ganar tienen y todo lo demás queda en segundo plano. Si es de derecha, izquierda, honesta, corrupta, sino si es ganar por ganar, entonces tiene lógica, ¿no? Sí, es como que la cuestión parece nada más, o lo que va a resultar de esto es la dimensión que va a cobrar Morena, ¿no? O el partido en el poder, ¿no? Porque bueno, que haya un partido grande, por más que en lo discursivo represente las causas más justas del país, pues parece que pues puede ser muy ilusorio, ¿no? Porque justo por eso, o sea, si el partido se está construyendo de gente que viene pues de otras posturas políticas, que ha cabildeado cosas en sus municipios, en sus estados, que van en un sentido de ciertas alianzas con poderes económicos y demás. Bueno, pues realmente desde que uno observa esos fenómenos en lo municipal, en lo local, pues uno sabe que la alianza con un partido es nada más pues una estrategia de acceso al poder y que una vez accediendo al poder, los intereses privados o de cualquier naturaleza son los que van a decidir las cosas y entonces esos son los que restablecen pues digamos injusticias, corrupción, entonces, bueno, pues la dimensión del partido, la dimensión que cobra el partido en el poder, realmente pues es como una especie
de cosa que va a tapar el horizonte, ¿no? De esas divisiones y de esas luchas de intereses que hay, pues, en los distintos niveles de gobierno, ¿no? Entonces, pues, es que el partido se vuelva grande, realmente es tan intrascendente, ¿no? Y bueno, muchas veces justo también otra de las cosas que tapa es que pues sí es necesaria cierto conflicto, pero en lo visible, en lo formal, en las cámaras, o sea, ahí es donde sí hace falta una disputa. Debate de ideas. Pues sí, digo, que se vaya volviendo seria, así que es un debate de ideas, de proyectos. Eso sí hace falta, y que sean, que digamos esto que se habla de la polarización, bueno, que esa polarización se lleve a esos niveles, ¿no? Se lleve a niveles de debate, de ideas, de proyectos. Eso, bueno, pues es que si no, pues sería como tapar que en nuestro país hay desigualdad y hay diferencia de posturas, de cómo debe conducirse el país, ¿no? Eso debería ser visible, debería ser, usando una palabra que puede tener una connotación negativa, debe ser descarado, debe estar descubierto, ¿no? No con un partido que, bueno, en el nombre parece que hay una unidad y una unidad de un proyecto, digamos, y que tras eso haya conflictos como los que siempre vivimos en nuestro país, ¿no? Creo que eso es digamos, creo que es lo nocivo de que sea Morena, sea cualquier partido, estando en el poder, se vuelva tan grande. Sí, estoy de acuerdo, y sobre todo lo que me asusta es que ese discurso venga de Citlali Hernández, que en un inicio se presentó, hasta yo debo decir que asumí que es parte de lo que se suele llamar en el discurso público la nueva política, que no ya lleva 30 años ahí, que no viene de una familia política o empresarial ya establecida, que es egresada de la UNAM, de la Facultad de Ciencias Políticas, que es cierto, comenzó en las bases de Morena, etcétera, 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 y que en tan poco tiempo, si cambia su voz y su aspecto, ya no podría yo decir si estoy escuchando a Monreal, a Mario Delgado, a Beltrones, porque ya la diferencia son tan mínimas que ese ejercicio de adaptación a la clase política a mí me sorprende que haya sido en tan corto tiempo. Entiendo que puede pasar, y ha pasado muy seguido en la historia de México y de otros países, pero yo no pensé que en un lapso de un sexenio ella se convierta en una burócrata más con el mismo tipo de discurso. Sí, bueno, además eso es tan común, o sea, si fuera una excepción y Morena y otros como Movimiento Ciudadano, que ya cuenta con alguien como Gibran Ramírez, donde, bueno, pues eso es lo que terminan exhibiendo, ¿no? Como la importancia que le dan a su ascenso político, ¿no? Pero Morena dice ser diferente, por eso la crítica es mayor. Sí, que ahora creo que también a propósito de un programa de Sabina Berman, decíamos, bueno, pues es que esta cosa de llamarse movimiento en lugar de partido es una cosa de lo más, pues, tramposa, porque, bueno, si Morena está exhibiendo un tipo de funcionamiento, es el de un partido político, como ya nos ha tocado ver en unas cuantas décadas atrás, ¿no? Sí, y debo reconocer que esta Sabina Berman tuvo momentos lúcidos durante la entrevista, que la he criticado mucho y siento que muchas veces es más plática de café que entrevista. Sin embargo, en esta ocasión tuvo momentos lúcidos como el siguiente. Bueno, pero si se trata de ganar, por ejemplo, Yucatán, ¿por qué no ponen a Eugenio Derbez, pues? Ya nos lo contó el presidente en su libro, ¿no? Que la derecha quería a Eugenio Derbez, pues porque estaba altísimo en las encuestas. Si se trata de ser popular. Yo creo que no es ganar por ganar. O sea, ¿no? Morena desde... Y ahí vemos un ejemplo de cómo, desde mi punto de vista, deberían de conducirse las entrevistas con intención de ser una verdadera entrevista, que lleva un poco al absurdo la argumentación de Citlali Hernández, pero no por eso su argumentación no incomoda a Citlali Hernández, que luego, nada más con esa tipo de forma de formar una pregunta,
se incomoda y cae en una contradicción, porque hace algunos segundos nos dio casi explícitamente entender de lo que se trata es ganar, porque ganar es lo más importante. Y ahora acaban de escuchar que dijo, es que no es ganar por ganar. Bueno, entonces, ¿cuál de las dos? Pero me pareció bueno la caricatura que pinta Sabina Berman de decir, bueno, pues entonces pongan a Eugenio Derbez. Hagamos un concurso de popularidad en cada distrito del país y que pongan al que más conocido es y que quizás combina esa popularidad con cierto grado de simpatía y ya no argumentemos de que hay la tómbola, de que compiten los candidatos, de que el proyecto, sino que sea nada más concurso de popularidad, como en los Juegos del Hambre. Ya llevo meses que propongo eso, que ya sea más eso, y ya no hablemos de política, de ideología de proyectos, sino ya que sea un show, que ya lo es, pero que lo sea abiertamente. Pues, digo, si tras eso hubiera pues una estructura bien pensada, bien argumentada y realmente sí, en efecto la cara visible es un show, pues con un fin didáctico, ¿no? De que realmente se difundan ideas y se entiendan en los públicos más amplios. Bueno, pues a lo mejor estaría bien, pero pues bueno, la cuestión es lo que está en juego, ¿no? Que bueno, creo que cada vez más y yo bueno, y ahí yo no solo incluiría pues el show que da Morena al tratar de hacer pasar su ambición o su intención de ganar en las más amplias pues puestos de gobierno. Sino también, bueno, lo que a veces la contratendencia de la oposición, que tampoco es que vuelva serio el juego, ¿no? O sea, la oposición también abona a este juego de poder de Morena, ¿no? Con lo poco que opone en un sentido realmente contrario, ¿no? Realmente como una tendencia que renueve el discurso o la discusión política seria en torno a los problemas más importantes del país, más urgentes. Pues no, tampoco está esa oposición. La oposición está jugando en la misma dirección, con lo mismo, ¿no? Es prácticamente cuando uno ve a una persona criticando a la otra, pero justo pues uno lo que puede ver es que lo que esa persona que está criticando quiere, pues es lo que el otro tiene o lo que el otro está consiguiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí a veces me refiero a que, bueno, si no es este juego de poder de Morena, ¿qué otra cosa nos imaginamos que debería estar haciendo, ¿no? Transformando el país. ¿Y con qué? Pues sí, transformando el país, ¿con qué diputaciones, con qué gobernaturas, con qué, ¿no? Del pueblo, con el pueblo y para el pueblo, Horacio. Lo dice el Señor en su último libro, El Camino, lo que aprendí. El Señor. El Señor, sí, el guía. Sí, pero sí que... sí, tenías razón hace rato. Ese tipo de cosas que sí se dicen así, sí le dan como un aura mesiánica, ¿no? Sí, no, exacto. Que confirman críticas de la oposición que desde ya décadas argumentan que están enfrente de un mesías tropical, como le llamó Krause. Que eso ya me parece una discriminación racista y clasista, pero si quitamos lo de tropical, la forma de comunicación de AMLO con sus seguidores y viceversa sí se acerca mucho al Salvador mesiánico, que bueno, tampoco uno tiene que profundizar mucho para darse cuenta que es todo menos un mesías. Pero bueno, que en esa lógica uno se tendría que preguntar entonces qué papel jugaría alguien como Claudia Sheinbaum, ¿no? No, para mí va a ser un apóstol, una especie de apóstol, ¿o qué sería? Sí, como intento de... Por eso yo creo que hicieron simbólicamente la entrega del bastón de mando, porque existe la idea para mí errónea de que se puede transferir ese poder casi mesiánico de un sujeto a otro. Yo no veo que eso suceda y mi conclusión, o bueno, por lo menos mi pronóstico es que los siguientes 6 años, en el sexenio de Sheinbaum, ella va a perder popularidad y la va a tener mucho más difícil
porque no tiene ese aura que, nos guste o no, sí tiene o tenía López Obrador. O sea, eso es mi hipótesis, que eso no es posible transferirlo, y por eso en todos los procesos populistas en el mundo, pero sobre todo en América Latina, podían continuar más o menos siempre si la persona en el poder seguía. Morales, Correa, Chávez, y podríamos dar Lula, todo se conjunta en torno al líder. Y sigue el proyecto siempre con el líder o ya no hay proyecto. Y en México, bueno, me parece que es exactamente lo mismo, pero aquí quieren jugarle a la democracia supuestamente y no creo que eso funcione. Pero otra cosa que aquí hemos criticado muchas veces tiene que ver con la idea o no que Morena sea de izquierda. Y si en consecuencia, asumiendo eso, el gobierno también es de izquierda o no tanto. Y de una vez por todas nos responde Citlali Hernández. Que es un encanto, pero es un priista y ha sido priista toda la vida. ¿A qué horas hizo su formación política de izquierda? ¿A qué horas pasó su examen? ¿A qué horas se enteró siquiera que existen esos ideales de izquierda? Él está actuando como un priista que nada más se cambió a otro PRI. Él personalmente está actuando así. Mira, es que no vienen a Morena. Se suman al proyecto electoral. Ya. ¿Eso qué sentido tiene eso? Claro que tiene sentido. Horacio, tienes que diferenciar entre Morena y la propuesta electoral para gobernar. No es lo mismo. Y tiene absoluto sentido bajo la lógica perversa de los gobernantes de Morena. Porque así puedes mantener, por un lado, a la militancia de Morena trabajando en un espacio de izquierda donde incluyes las luchas históricas, las luchas del presente, les das espacio para que se pronuncien, para que marchen, para que tengan espacios de expresión que quizás antes les fueron negados. Y tienes de manera paralela, simultánea, la plataforma del gobierno electoral que no tiene mucho que ver con todo eso. Y entonces en tu cabeza haces esa diferenciación y ya puedes irte a dormir muy tranquilamente y no entras en conflicto de decir, híjole, ¿aceptamos a los priistas y panistas? Ah, no, perdón, pero ellos están en lo de la plataforma. No tienen nada que ver con lo que hacemos en Morena. Y entonces esa división esquizofrénica, pues a mí también me dejaría más o menos tranquilo porque no encuentro, o yo no encontraba forma de conciliar esas dos cosas. Ahora vi que no hay que conciliarlas, sino hay que separarlas. Disociarlas. Exacto. Por ende, el gobierno no es de izquierda, nada que ver, pero no pasa nada. Porque si te quejas de que no hay izquierda, es que para eso está Morena. Ahí está tu espacio de izquierda. Hasta puede parecer genial una estrategia para amortiguar un poco a las voces críticas y nefastas como tú y yo, tal vez. Nunca lo había entendido, pero con esa frase me quedó absolutamente claro. Sí, claro. No, bueno, pues digo, yo espero que por lo menos este tipo de fenómenos que pues tienen algo de inéditos, ¿no? Sí es cierto que no había estado en el poder el partido de izquierda, ¿no? El partido considerado de izquierda, el que ha sido heredero de todas las izquierdas, pues ya de hace unas décadas para acá. Y no había estado en esta situación de renovar su poder o de engrandecerlo, ¿no? Creo que sí es una situación inédita. Entonces, si algo positivo tendría que salir de todo esto es aprender un poco, pues, qué se prioriza, ¿no? De parte del personaje o el partido o el grupo que esté en el poder, ¿no? O sea, esa creo que es la pregunta, ¿qué se prioriza? Y bueno, pues es justo ir empujando los límites de ese poder, me parece, ¿no? Esa es la ambición, digamos, o incluso si uno tratara de pensar bien, y bueno, creo que es lo que mucha gente hace para caer en esa postura esquizofrénica de la que tú hablas y para entenderla, digamos, para no enloquecer con ella, es decir, bueno, pues es que esto es un medio para un fin, ¿no? Ensanchar los límites del poder de Morena es el medio para la finalidad de
pues justo atacar los problemas más urgentes del país sin el estorbo de una oposición que tiene intereses egoístas, ¿no? Esa es un poco yo creo que la idea básica que hay, pues te digo, en quien cae en esa idea esquizofrénica sin enloquecer. Pero, pues digo, yo ahorita estoy recordando mucho el último tema que tratamos, que es sobre lo del agua, ¿no? Uh-huh. Y cómo veíamos que se trata de un fenómeno donde no hay muchas veces posibilidad de distinguir en qué momento se trató de algo cuya administración corría a cargo de un poder gubernamental o de un poder privado, ¿no? Uh-huh. Y veíamos que tal vez esta de las concesiones, que parece que digamos lo que llegó a formalizar la situación, uh-huh, pues las concesiones podrían ser una cosa ahí como digo, de mera formalización y nada más de una especie de acuerdo, ¿no? Entre un poder privado y uno gubernamental, ¿no? Lo cual, pues al poder que termina beneficiando es justamente al privado, porque le da cierta legitimidad, uh-huh, o legalidad por lo menos, ¿no? Entonces yo creo que bueno, algo que a lo mejor tendríamos que estarnos preguntando es si no en este tipo de alianzas que hay del partido en el poder a nivel federal, con ciertos partidos o poderes locales, municipales y demás, habría que ver si no es en ese momento de esas alianzas donde justo se renuevan ese tipo de acuerdos que están muy por debajo del agua, muy ocultos, pero entre poderes económicos privados y poderes políticos, ¿no? Y a mí me parece que eso es justo lo que pasa. Es la redistribución del poder no solo es esto que nosotros vemos como pelea en las cámaras, ¿no? Como debate en las cámaras, sino también pues administración de diferentes cosas en diferentes lugares, ¿no? Entonces, bueno, me parece que esas son el tipo de cosas que sí deberíamos un poco por lo menos preguntarnos para darnos cuenta que, bueno, esa intención del partido en el poder, sea de izquierda o sea de derecha, de ampliar los límites de influencia de su gobierno, pues si no muchas veces termina restableciendo o renovando para la posteridad ese tipo de acuerdos que, bueno, pues ahorita podemos ver a través de un problema como el del agua, pero hay pues infinidad de asuntos de ese tipo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Y el siguiente punto de la entrevista es un audio muy corto, pero también me pareció significativo de algo que aquí hemos tematizado, sobre todo en el espacio en el que hablamos sobre la tiktokización de la política, que va ligado un poco con una crítica que yo tengo, es que los periodistas y la mayoría de los políticos conocidos en México se la viven en Twitter y confunden luego los debates o las cosas que se hablan en el espacio, bueno, ya no se llama Twitter, sino X, pero bueno, todo el mundo lo ubica más por Twitter, se dan y confunden eso con lo que yo insisto y le llamaría la realidad cotidiana de la gran mayoría de los mexicanos. Citlali, tú que eres más tuitera que yo, que te formaste en las redes sociales y que las sabes leer muy bien. Eso fue un comentario muy breve de presentación tras regresar de un corte, pero no quería dejarlo ir porque creo que casi todos los temas que se abordan en espacios como el de Sabina, como el de Julio Hernández, también como el de Leo Zuckerman, es decir, casi sin excepción, a nivel nacional, son cosas que se debaten, o entre comillas, porque creo que ni siquiera llega a eso, en Twitter o en redes en general, y que tienen muy rara vez que ver con cosas que se recogieron no de ese tipo de espacios, o que quizás fueron o dieron pie, o más bien fueron resultados de investigaciones como los, que aunque no te haya gustado mucho, de New York Times, pero puede ser un ejemplo de algo que no necesariamente sale del mundo de Twitter, pero sí lo hacen la mayoría de los debates cotidianos sobre la política mexicana. Y eso creo que nadie lo va a negar, es un problema en sí, ¿no? Sí, claro,
Y además, Una- cuando ella dice, te formaste en redes, ¿eso qué quiere decir? Como que no entendí eso. ¿A qué se refiere con eso? Pues supongo que se refiere a que es una persona que creció ya de la mano de las redes sociales. O sea, no es lo mismo una persona que las redes sociales ya la agarraron a los 50 años que alguien que desde los 20, cuando tiene uno la curiosidad de utilizar ese tipo de herramientas, pues bueno, que de los 20 a los 30 y tantos o a una cierta edad de madurez, pues ha utilizado todas esas, ha visto una evolución en en todas esas herramientas, ¿no? Es correcto. El siguiente punto tiene que ver con algo también muy criticado y cada vez resalta más, que tiene que ver con las llamadas encuestas y el posible o no nepotismo en ellas o alrededor de ellas. Porque en el siguiente audio lo que van a escuchar para contextualizarlos, en la alcaldía Cuauhtémoc de la capital, ganó la encuesta de Morena la hija de Ricardo Monreal, que me parece que se llama Katy Monreal, algo así, X, eso no importa. Ella es la hija de Monreal. Y bueno, eso son cosas que hemos criticado históricamente por parte del Partido Verde, por parte del PAN, por parte del PRI. ¿Y por qué en esta situación, nada más porque sucedió y sucede dentro de Morena, tendríamos que aceptarlo? Bueno, Citlali te va a explicar por qué no puedes criticar esto. Pues casi todo fue por encuesta. O sea, Katy Monreal ganó su encuesta. ¿La ganó? La ganó. Porque Dolores Padierna, que fue nuestra ex candidata, no participó en la encuesta. Si Dolores hubiera participado, probablemente ella, por el conocimiento, la ganaría. Katy ganó su encuesta. Y aplicamos este criterio, que lo intentamos, quizás habrá cosas que se nos pasen, pero este criterio de no nepotismo, te puedo dar 2 ejemplos. ¿Y la ganó en parte por el apellido reconocible? No lo sé, probablemente. Probablemente sí, porque es una actora nueva en la alcaldía, ¿no? ¿Qué cara dura tienes que tener para responder? No sé si lo ganó porque es la hija de Monreal. No sé, es probable. Y porque además nadie la ubicaba antes de eso y casualmente ganó una encuesta sin que nadie la ubicara antes. ¿Por qué son así? ¿Por qué me quieren ver la cara? ¿Por qué no? Nada más se admite que se trata de cuotas de poder, de negociaciones en las que Monreal es experto y lo sabemos, y negoció ese espacio para su hija. ¿Por qué no son honestos conmigo, Horacio? Pues bueno, porque supongo que hay ciertas contradicciones con las cuales no pueden lidiar tan fácilmente en redes, ¿no? O en redes o en medios, ¿no? O sea, de la cara visible hacia el público, ¿no? Y pues yo creo que esa es una de ellas. Que pues sí, estoy de acuerdo y voy en un poco a partir de algo que decía hace rato. O sea, ese tipo de mecanismos donde yo invito a mi primo a trabajar, donde si yo tengo una plaza en tal lado y esa plaza es heredable, pues primera, o sea, sin pensarlo, esa plaza ya en automático es para mi hijo, mi hija. O sea, eso está en todos lados, todo. Digo, yo en familia, en amigos, en todos lados veo eso y en distintos niveles de socioeconómicos, ¿eh? No creas que es una cosa nada más de sectores medios bajos, ¿no? En todos lados uno ve ese tipo de cosas donde sí hay posibilidad de meter al hijo, a la hija, al primo, al sobrino, se va a hacer, ¿no? Entonces, también ahí es donde sí, en efecto, esto que tú pedirías, ¿no? De que, bueno, sean transparentes en eso. También yo diría, bueno, de parte de nosotros como ciudadanos, ¿por qué nos parece tan denunciable, tan condenable cuando lo hace un gobernante si nosotros nos regimos bajo la misma lógica? Yo no. Porque no tienes hijos, ¿no? Yo creo que ya los tendrías ahí en tus juventudes morenistas como... Yo no, pero de esa manera, no generalices. No estás más enterado. Como diría López Obrador, no somos iguales y eso sí calienta. O sea, tú que vienes de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, ¿no te sorprende el tráfico de plazas que hay en una facultad tan politizada como esa? Ah, no, estoy de acuerdo que sí. Pero, no estás hablando de personas que salen en público
envolviéndose en la bandera de la honestidad Claro. y la cuarta No, T y la transformación de la vida pública del país. Y es que estoy de acuerdo contigo, o sea, es lo que yo digo, o sea, si es algo que vivimos todos y de cierta manera todos validamos No, yo no. Yo no. No me metas en ese costal, por favor. Eres el primero, ya te dije, vienes de árbitro de la FIFA, o sea, no puedes decir que no puedes negar. ¿Cómo es ese dicho de no puedes negar denunciar la paja ajena cuando tú tienes una viga en el ojo? No sé cómo va. Yo denuncio la paja que se me dé la gana. Chapulín. Bueno, eso ya es otra cosa. Pero bueno, después de tu comentario, como siempre, fuera de lugar, vamos ya para ir terminando, porque la entrevista, si bien fue de 1 hora, tampoco fue muy brillante o muy interesante en otros aspectos, pero uno que sí me pareció resaltable fue una parte en la que Sabina Berman trató de defender un poco la militancia que sin lugar a dudas existe dentro de Morena. O sea, creo que es el único partido en México que cuenta con algo así como base y que no nada más es un compuesto vacío manejado por élites que piden cada 6 años que se pongan unas playeras y salgan a la calle, a un cruce para gritar el nombre de un candidato, sino sí hay más o menos vida orgánica dentro de Morena, sobre todo en espacios urbanos. Y la pregunta de Sabina Berman en consecuencia es, bueno, ¿a poco no hay gente de esa militancia que podría competir por esos puestos? Y por lo tanto se eliminaría en gran parte la supuesta necesidad de traer a perfiles revueltos, revolcados, tocados, acusados del PRI, PAN, PRD, Verde, etc. Y eso fue lo que contestó Citlali Hernández. Si no fuera Katy ni Dolores Padierna, ¿qué perfil de Morena tú crees que debía de habernos representado en la candidatura? No lo sé. Que conozcas, que tenga liderazgo, vínculo con la comunidad. No te... Entonces yo ahí es donde creo que Sí. no se matiza en las críticas que hay, porque no es que tenemos muchos cuadros, muchísimos, y mucha militancia de base valiosa. También, yo lo digo, yo vengo de la base, también hay militantes de base que a mí me han decepcionado, porque ya en el ejercicio del poder o ya llegando a un cargo se pierden. O sea, ya no es garantía ser de base o ser recién llegado. Lo que necesitamos es cuadros formados, vengan antes o después. Sí, Bueno, como te diste cuenta, el problema es que no hay militantes conocidos que son competitivos para ganar eficazmente elecciones. La pregunta que yo le hubiera hecho, bueno, ¿y no te parece eso no un accidente? Sino si me la paso desde 2015, con recursos públicos, no construyendo cuadros, no apoyando a cuadros que no vienen de élite, ya sea política, económica, entre otros, y abrirles el espacio para que poco a poco se hagan más conocidos y así les abras el camino que puedan ser competitivos quizás a partir de la elección de 2021, entonces tampoco te tienes que sorprender que sean conocidos nada más los conocidos de siempre. O sea, ese tipo de argumentación me parece la autoprofecía cumplida, es que si no haces nada, pues todo sigue igual. Y una excusa bastante chafa sobre la cual lamentablemente Sabina no profundizó más. Como siempre tú defendiendo a Gibran Ramírez, pero claro, pues me parece que también ahí, pues digo, sí, en efecto, es como lo que a veces se le pide a los equipos de fútbol, ¿no? Invierte en tu cantera en vez de andar pues sí, comprando nada más al jugador. Pero llega un punto en el que los tienes que meter a jugar, si no, no se puede. Pues sí, ahora también no sé si te parezca un poco engañoso decir que en las bases de Morena realmente sí hay una convicción política más fuerte y no este tipo de mecanismos de los que Sí todos la hay. estamos hablando. Créeme que sí la hay, por lo menos en los espacios que yo conozco, que son algunos, sí la hay. Y sobre todo... No es también gente buscando chamba o una carrera política. En parte no hay de otra, porque si te metes a eso, ni modo que termines ahí por accidente y o ese sin no querer hay de queriendo. otra, no hay de otra, no es el mismo de Morena en un nivel más global, más. No.
Yo creo que eso es lo que yo no estaría de acuerdo en decir. O sea, me parece que es el mismo, no hay de otra. Es el mismo. O sea, el mismo no hay de otra que se reproduce en la sociedad, en los niveles más, podemos decirlo, más cotidianos o en los que tú y yo participamos, en donde nos movemos. Ese no hay de otra es el mismo que valida el no hay de otra de Morena. O sea, de Morena a nivel federal. Me parece que es el mismo. Entonces, bueno, pues ahí es donde a veces también muchas veces hace falta no solo la autocrítica de parte de los gobiernos, hace falta la autocrítica de parte de los votantes, pero no hay de otra porque nunca se ha intentado de otra manera. Como lo he dicho aquí, a mí me encantaría que fuese ese secretario de trabajo alguien que quizás en su vida nunca ha ganado más de 10,000 pesos al mes. Y que entonces no festeje como idiota, y tengo que decirlo de esa manera, la subida del salario mínimo, porque sabe perfectamente que aunque ganes 3 salarios mínimos el día de hoy, no te alcanza para vivir. Bueno, pero es muy diferente la persona que efectivamente había estado digamos, no había tenido un buen salario hasta ese momento, pero de alguien que quiere de buenas a primeras tener un salario de 200,000 pesos al mes y invitar a todos sus compadres a trabajar, que esa figura también es el que alimenta bases como las de Morena o las de cualquier otro partido. O sea, a mí no me... es decir... esa fuerza política que van cobrando los partidos desde sus bases es ese mismo fenómeno. O sea, estoy bien. Estoy de acuerdo contigo en el sentido que sí hace falta que los funcionarios de gobierno vengan más de una carrera gubernamental o lo que se dice de un servicio profesional de carrera, ¿no? Carrera o no sé cómo, en qué orden van esos términos, pero sí de alguien que se haya formado trabajando para el gobierno en el servicio público, pero bueno, también uno llega a cualquier institución del gobierno y lo que ve es puro nepotismo, o sea, en todos los niveles. Entonces, bueno, pues sí, ese no hay de otra, me parece que es el mismo, exactamente el mismo. No, estás perdido. Hermano, estás absolutamente Más bien, perdido. tú estás absorbido por ese sistema, por eso no lo alcanzas a ver. Mira, ojalá yo tuviera ese sueldo. Créeme que dormiría mejor y tuviera un poco... Ya ves, estás diciendo ojalá. Y tuviera un poco más de cabello. A ver. Participas de esa misma aspiración. De tener un mejor sueldo para no tener preocupaciones de precariedad económica, sí. De tener el sueño de contratar a mis cuates, no. Esas son cosas muy diferentes, porque yo no tengo problema que los políticos ganen bien, porque si lo haces bien, o sea, si haces el trabajo como supuestamente está pensado, es un trabajo muy pesado y muy difícil. O sea, para mí ellos no ganan demasiado, porque suena mucho, para la mayoría sí lo es, pero si lo comparas con niveles que ganan en empresas privadas, la corrupción que hay, estamos hablando de miles de millones de pesos, no de algunos cientos miles de pesos al mes. Eso para mí no es ningún problema. Quizás podría ser un poco menos acá o allá, pero eso en términos del presupuesto no importa nada. Entonces yo no creo que sea lo mismo, porque para mí sí hay una clase gobernante y una clase que no gobernamos. Y no es lo mismo ser el policía corrupto que casi está obligado a ser corrupto porque si no, no le alcanza el mes, comparado con la clase política que siendo millonario en dólares, aún así quiere más porque quiere su quinta casa en Miami. Para mí hay una diferencia cualitativa entre esos dos ejemplos. Una clase es gobernante y una clase es la clase gobernada. Entonces esa diferenciación a mí sí me gusta hacerla. Por más que quizás el mecanismo pueda ser comparable, en el fondo para mí no lo es. Pero entonces, ¿dónde establecerías el corte entre una cosa y la otra? O sea, No, el corte está muy fácil. O sea, a partir de que tú tienes un sueldo o acceso económico que te alcanza al mes sin que te tengas que preocupar, pero aún así participas en tráfico de influencias, corrupción, como le quieres llamar, a partir de ahí yo hago el corte de caja. Ahí está la diferencia. Pero no voy a criticar a la señora del empleo informal aquí en la esquina de mi casa porque me va a decir, bueno, pues o tengo ese puesto o pido lana en la calle. ¿Cómo va a ser eso lo mismo? Bueno, a ver. O sea, pero si haces un ejercicio de imaginación y no lo haces a partir de ti mismo, que te sitúas
en la excepción y no en la regla. Ajá. ¿Qué es lo que más, lo que tú ves más comúnmente en esos círculos? ¿En cuáles círculos? En los círculos de gente que aspira a acceder a un puesto de gobierno a través de las bases de un partido político. Porque no es lo mismo acceder al gobierno por parte de una cercanía con la misma institución de gobierno que acceder a través de un partido político. No, sí, siempre veo lo mismo. Te lo puedo contar por experiencia propia. Vamos a hacer un grupo de 100 personas. De esos 100 tienes a una tercera parte los vulgares ambiciosos que están en Morena. ¿Sí que están. Que una tercera parte? Sí, vulgares. O sea, que ellos les da lo mismo si es el Verde, el PAN, el PRI, pero a ellos es una oportunidad de escalar. Claramente así lo ven. Luego tienes a otra parte que no saben lo que hacen ahí. Y luego tienes a la minoría, que yo diría que quizás si son de 100 personas, el 20% aprox, más o menos, que están ahí, entre comillas, por convicción. Y que, además, son tan congruentes que cuando ven que no tiene nada que ver lo que viven con el discurso oficial, renuncian y se van y ya no participan. Y de ese 20%, a mí me encantaría ver que en vez de que sean sacados y hasta castigados por su no participación en ese tipo de prácticas ya tan aceptadas, tristemente aceptadas, en vez de eso, que ellos sean los que terminen en las candidaturas, en los puestos y si quieres hasta en el gobierno. Eso simplemente... es que me estás dando la razón con todo eso. O sea, me estás diciendo que lo común en las bases, lo más común en las bases es ese acceso a... Que se impongan los vulgares ambiciosos. Ese acceso aspiracional a puestos de gobierno que den un sueldo, que permitan establecer un grupo de confianza y de ahí irse moviendo y ascendiendo. O sea, eso es lo común. Entonces, pues tú me estás dando la razón. Lo común es que desde ahí haya ese mecanismo de, haya sido como haya sido, ¿no? Sí, ese exacto. Mecanismo pragmático. Pero hay también gente que está fuera de lo común. Sí, bueno, pero digamos, esa gente no es la que participa en el mecanismo de mejoramiento o de echar a andar cierto proyecto de nación. No es esa gente. Participa al inicio y se termina alejando. Pues ese es entonces el problema. O sea, de cierta manera, ¿tú qué crees que pasa si de repente un partido voltea y invierte en sus bases? ¿Qué crees que es lo que va a suceder? Que va a empezar a de a poco ganar puestos e influencia esta minoría de la que eso es mi hipótesis. Absolutamente correcto. Exactamente. O que por lo menos... ¿Es lo que crees que va a pasar? Que por lo menos sería mucho más difícil continuar con las mismas prácticas de ahorita. Porque hubiese una base mucho más crítica, mucho más formada, que sería mucho más difícil de marginar. Porque ahora es muy simple. Ahora es algo que no cuesta nada. No hay ningún costo, ni siquiera político, de hacer o digamos, tener ese tipo de prácticas. Pero si nos imaginamos que sí se invirtiera en formación de cuadros políticos y sobre todo en partidos que se autoasumen como de izquierda, eso abriría por lo menos la posibilidad de que los no comunes, que son la minoría, en eso estamos de acuerdo, tengan acceso por lo menos a ciertos espacios de poder. Eso es todo lo que estoy diciendo. Y con eso ya vamos a decir, en el gobierno, ¿cuántos son secretarios? ¿Cuántos son? No sé, ya no me acuerdo. Vamos a decir 15. Que de esos 15, ya nada más sean entonces vulgares, ambiciosos 7 y otros 7. ¡No! El partido de los vulgares. Y me gustaría ver por lo menos eso. O sea, por lo menos quisiera verlo y hasta ahorita no lo he visto. Eso no, es todo es que justo no, es que pues es lo que pienso. Los mecanismos se reproducen desde ahí hacia arriba. Pues sí, pero hay que romper esa cadena. Claro, no, bueno, pues sí, eso, y ahí es donde uno diría, bueno, ¿qué hace? ¿Dónde hay que poner la discusión? Bueno, yo muchas veces, pues bueno, sí, más bien creo que lo que terminamos es una especie de incógnita que nada más nos angustia o nos que hagas nos tu partido pone un poco mal. No, qué horror, qué asco, no. No, prefiero pues aquí hacerte el programa mejor. Sí, claro, pues uno que tiene 3 edificios se la vive tranquila, ¿no?
Pues no sé quién. Y en Polanco, además, imagínense nada más. Vamos al último audio, en el que Citlali Hernández te va a explicar por qué el pueblo es sabio, que también lo sacó, adivinen, del libro del Señor. Por eso el presidente dice que el pueblo es sabio, porque él actúa como dirigente y como presidente de este país. Esa es una investidura que ejerce frente a un abucheo a un gobernador, ¿no? Eso no significa que no pulse, que haya algo, ¿no? Claro. Y no hay nadie que sabe mejor lo que está sucediendo en su localidad que los locales. Claro. Gracias, Yo me acuerdo Sabina. aquí en la ciudad, cuando todavía no había ruptura con Mancera, yo militante simpatizante, yo era de las que abucheaba a Mancera y de la que les decía al presidente, en ese entonces dirigente, Sí. que Mancera no. Bueno, al final el tiempo pasó y hubo ruptura. Yo creo que Andrés Manuel sabía quién era Mancera, pero no quería estirar la liga hasta que se rompiera, que fue cuando no nos prestó el Zócalo de la Ciudad de México para hacer el cierre de campaña en 2018. Pero no quería perder un aliado que era jefe de gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Bueno, Entonces, eso no significa que no sepamos quiénes son algunos, sino que es parte del pragmatismo no voraz, sino del pragmatismo de aprovechar o usar a ciertos personajes hasta que se rompa el acuerdo. Veo el caso de Mancera, te digo, ¿no? O sea, ahora ya su explicación es que el pueblo es sabio porque el pueblo sabía que Mancera era todo menos de izquierda. AMLO también es sabio porque él también lo sabía, pero es todavía más sabio porque era tan sabio que su sabiduría le permitió ver el futuro y saber que es un aliado nefasto, pero pragmáticamente necesario, que aunque sabiendo que lo va a traicionar, lo mantuvo hasta que estiró la liga al máximo y hubo la ruptura, el rompimiento. O sea, no, bueno, mejor nos guiemos por profecías entonces. Hay que pedirle la palabra al Señor una vez a la semana y con base en eso organizamos el presente y el futuro. Yo no puedo creer que hasta justifiquen que yo le di el voto a Mancera en 2012. En 2012 yo voté por Mancera porque me dijeron que no está tan mal y que es el mal menor. Pero por el amor de Dios que hasta en el 24, después de todo lo que pasó en los 6 años de Mancera, defiendas esa posición, ya no tengo palabras para ese cinismo. Hasta me dan ganas Pues sí, de apoyar a Salinas Pliego, con eso te digo todo. Ay, no, bueno, también Que te vas saque a otro dar- tuit. Ya. No, pues yo creo que a lo que invita es a... ¿A quién nos invita? No, pues yo creo que pues una autocrítica más grande, ¿no? O sea, ahí creo que lo que hace falta es un proceso de madurez política. O sea, creo que eso es lo que podría resultar como positivo del empobrecimiento al cual se llega, ¿no? En esta parte de la historia de nuestro país, ¿no? En nuestra historia política, por lo menos, ¿no? Yo creo que ahí lo que haría bien es, bueno, madurar políticamente en el sentido de, bueno, las discusiones tienen que subir de nivel, ¿no? No podemos ponernos a discutir con nuestros conciudadanos de que si en efecto Claudia Sheinbaum es una buena opción y Xóchitl Gálvez es todo lo opuesto, ¿no? O sea, creo que estar en ese punto de la discusión es abonar a esto que está pasando, ¿no? O sea, y bueno, eso creo que hasta ahí yo diría llega los límites de acción de alguien como yo, que pues sí, en efecto no tiene acceso a nada más que expresar su opinión en ciertos círculos, ¿no? Ya esto que tú dices de no, entonces irnos decepcionarnos de cierto grupo de poder como es el de Morena e irnos a otro como es el de Xóchitl Gálvez o el PAN, el PRI, el PRD o alguien como Salinas Pliego, pues bueno, eso es creo que echarle leña al mismo fuego, digamos, ¿no? Pues mira, como dice el Joker, a veces hay que quemar todo para que algo pueda salir de ahí. Algo nuevo o algo no tan podrido. A veces ya no estoy tan convencido que eso sea la peor opción. Quizás se debe echar leña y más leña para que todo eso se queme, porque poco a poco voy perdiendo la esperanza. Ya deja de una revolución, sino de que
yo viva en un país, México, con una clase gobernante un poco menos nefasta, un poco menos ignorante, un poco menos cínica, un poco menos corrupta. Yo, eso ya por lo menos para los siguientes 15, 20, 30 años, lo veo como absolutamente utópico. Sí, que A menos que tú hagas tu partido. No, yo nunca voy a hacer eso. No, yo, a lo mucho te digo, voy a hacerte el programa aquí. Pues sí, ¿No? esos privilegios. Pues el privilegio que tú me das, porque yo por mí mismo no podría lograr algo como esto. Te lo agradezco. Wow, ahora hasta comenzamos con su apatía y terminamos con su sarcasmo, con lo que tengo que lidiar. Bueno, a menos que tengas algo más, de mi parte sería todo. No, yo no tengo nada más que agregar. Muchas gracias a todos a los 20 que nos escuchen. Son más, sobre todo en este tipo de programas que hacen enojar a los ciegos seguidores de Morena. Siempre nos insultan en los comentarios. Venga, no pasa nada. Y ya pronto son los debates presidenciales, que ya estamos esperando con ansias. A más tardar regresamos con ellos, pero yo creo que todavía va a haber programas antes de eso. Bueno. Hasta la próxima entonces. Gracias, Horacio, y nos vemos pronto. Gracias, Cristian. Bye. Bye.